Buenas tardes, el día de hoy vamos a identificar el tema 1, identificar las normas legales que regulan las preparaciones magistrales y el alcance del regente de farmacia en eso. Existen varios decretos y resoluciones que rigen este proceso, entre los cuales vamos a enumerar los principales e importantes. El decreto 1737 del 2005, en el cual se reglamenta la preparación, distribución, dispensación, comercialización y empaque de medicamentos homeopáticos magistrales y oficinales, el decreto 2200 del 2005. Este reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras disposiciones, ¿cuáles? El decreto 2330 del 2006, el cual modifica el decreto 2200, que es el que nos rige todas las preparaciones, y el artículo 3, numeral 1 y el artículo 11. Resolución 1407 del 2007. En este especifica el papel del regente de farmacia en las preparaciones magistrales, siendo la labor a desempeñar como auxiliar, ya que la preparación magistral debe estar encabezada y dirigida por un químico farmacéutico. La resolución 1403 del 2007. Artículo 10, protocolo para las preparaciones magistrales. Resolución 0444 del 2008. En este se adopta el instrumento de verificación y cumplimiento de las políticas de elaboración en las preparaciones magistrales. Son las buenas prácticas. El decreto 780 del 2016, allí se recopilan las disposiciones para el funcionamiento adecuado del sistema obligatorio de calidad en la gestión de la salud, sistema de gestión de calidad. ¿Cuál es el alcance del regente de farmacia? Esta persona debe cumplir con unos criterios técnicos y características en los productos que se van a obtener, teniendo en cuenta las preparaciones que se van a lograr, la preparación magistral, y este podrá utilizar preparaciones de uso tópico como son lociones, pomadas, cremas, polvos, ungüentos y geles. Esto es a grosso modo este proceso del regente de farmacia. Espero les quede claro. Muchas gracias. Sí. Muy buen día, mi nombre es Yolima Jiménez. Presento el tema operaciones físico-químicas usuales en la preparación de medicamentos magistrales no estériles. Como medida principal vamos a tomar operaciones físico-químicas usuales en la preparación, materiales y equipos usados y el rol en regente de farmacia en ellos. Dentro de las operaciones que tenemos soluciones que son las mezclas de soluto. Los componentes de soluto que son conocidos como solución, que se encuentran en menor cantidad y en la propiedad de tipo soluto. Una concentración, un diluido concentrado de forma saturada e insaturada. Existe también la molaridad y la moralidad, que son unidades de concentración en porcentaje de volumen y en porcentaje de masa y porcentaje de masa-volumen. La molaridad es la cantidad de masa de soluto que está en el solvente. La moralidad es la cantidad de masa de soluto con la medida de volumen de disolución acuosa. Dentro de estas operaciones se clasifican en las siguientes, que son diferenciar los componentes de una mezcla homogénea sin alterar el estado de la materia. Clases de separaciones. Combinaciones físicas de una sustancia, mezclado sólido, mezclado líquido, operaciones básicas. Clases de separaciones son filtración, tamitación, centrifugación, decantación. Las separaciones disfuncionales son decantación, desecación, extracción y evaporación. Estado sólido. Se trata de conseguir la máxima interposición entre varios componentes, mezclas neutras, mezclas positivas, mezclas negativas, para así hallar en estas una mezcla perfecta. Mezclado líquido es la distribución homogénea de líquidos miscibles y líquidos inmiscibles. Operaciones básicas son la homogeneización, adición de excipientes y división de sólidos. Como segundo tema, nosotros vamos a ver los materiales volumétricos utilizados para las separaciones. Los materiales volumétricos son probeta, pipeta automática, uretra, matraces de aforados y pipetas graduadas. Y en materiales en general encontramos balanzas de precisión, mortero de vidrio, porcelana, baño termostático, pipeteo varilla, Erlenmeyer o varios Erlenmeyer,
embudos, espátula, vidrio reloj, vasos precipitados, pHímetro, termómetro y alcoholómetro. Elementos esterilizados para realizar los preparados de extracciones. Dentro del rol de regente de farmacia encontramos el desempeñarse como ejecutor, supervisar la preparación de fórmulas magistrales estériles de uso tópico externo, por así decirlo. Esto es ejercer actividades de control y vigilancia en la preparación, la formulación, debe supervisar los medicamentos que cumplan con el reglamento de etiquetado vigente en productos farmacéuticos de uso humano. Debe supervisar el retiro de medicamentos vencidos y tener un área separada para esa en donde esté productos de cuarentena, un área donde esté productos averiados, transitorios, próximos a vencer. Este regente también debe supervisar que se cumplan con las técnicas de funcionamiento de los medicamentos, vigilar y supervisar las diferentes actividades que desarrollan para este tema. Muchas gracias por su atención. 1. El día de hoy vamos a tratar un tema que se llama formas farmacéuticas, clasificación, materiales y la función. Describa las fórmulas de liberación en medicamentos en el organismo, para qué son utilizadas estas fórmulas, cuáles son las ventajas de la fórmula de liberación farmacéutica, qué sucede al masticar un alimento de liberación retardada, dar ejemplos y explique las causas por las cuales de los medicamentos estudiados en el estudio están generando un efecto terapéutico. En este espacio lo que voy a hacer es describir las fórmulas farmacéuticas de liberación modificada. Son aquellas diseñadas de tal manera que modifican la velocidad en el lugar de liberación o el principio activo. Fórmulas de liberación retardada. El principio activo es liberado en un momento distinto a la administración, pero no se prolonga el efecto terapéutico. Son fórmulas con cubierta entérica en el principio activo. Fórmulas de liberación controlada. Este principio se libera de manera controlada en el tiempo de velocidad de liberación y es limitante en el proceso de aflicción, alcanzando el efecto terapéutico. Fórmulas de liberación sostenida. El principio activo se libera a una velocidad constante y el objetivo es conseguir una actividad de liberación también constante y así disminuir las fluctuaciones en los niveles plasmáticos. Fórmulas de acción prolongada. El principio activo se libera inicialmente en proporción suficiente para producir su efecto y después se libera de manera lenta a una velocidad no necesariamente constante, manteniendo la concentración y la eficacia durante más tiempo que las demás fórmulas de liberación inmediata. Dentro de las fórmulas farmacéuticas de liberación modificada que se representan con las letras F, L, M, son aquellas diseñadas modificando la velocidad o el lugar de liberación del principio activo con respecto a las fórmulas farmacéuticas de liberación inmediata. ¿Cuáles son las desventajas? Las desventajas es la pérdida de velocidad al ajustar la dosis, reducir el riesgo de la dosis, de liberación del riesgo en un fármaco de manera inmediata, puede generar falla en el sistema o puede generar riesgos de acumulación en el organismo. Las ventajas son la reducción de fluctuaciones en la fármaco-sangre, reducción de la dosis y la frecuencia de administración, mejora la adherencia de los pacientes en el tratamiento, reduce los efectos adversos, presenta posibles mejoras en la selectividad de la actividad farmacológica y efecto terapéutico prolongado. Esta es como toda la información que hemos tomado en el curso de farmacotecnia. Muchas gracias por su atención. El tema que trabajaremos hoy es qué es una central de mezclas, cuáles son las áreas que la conforman, condiciones y características y que sean cumplir y la documentación requerida. Vamos a empezar por definir qué es una central de mezclas. Dentro del servicio farmacéutico se debe tener un área independiente al área de farmacia, pero cerca al área de dispensación, en donde se tenga un área y ciertas personas con ciertos límites para que esta área quede totalmente independiente y se puedan hacer los preparados. ¿Cuáles son las áreas que la conforman? Hay un área de ambiente controlado o zona blanca,
un área de equipamiento médico, un área de trabajo, un área de elaboración o zona blanca. Esta área de zona blanca contiene una cadena de flujo laminar donde hay cadenas de flujo vertical, de flujo horizontal y zona de seguridad biológica. Las condiciones que se deben cumplir en estas zonas son de limpieza y desinfección. Se recomienda que se realice una limpieza antes y después de realizar el proceso de desinfección, de iniciar un trabajo. Cuando se cambia del trabajo, en el momento en que se haga algún derrame, se debe realizar este proceso de limpieza y desinfección. ¿Quiénes deben dirigir estas áreas de central de mezcla? Esta área debe estar de manera obligada dirigida por un químico farmacéutico acompañado por 2 asistentes, las cuales deben cumplir con unas condiciones específicas, deben recibir la receta del medicamento y estas personas deben asegurar que se cumplan con los protocolos establecidos. ¿Cuáles son las condiciones y características? Hay algunas condiciones que voy a manejar. Las ampollas o plásticas o en vidrio deben utilizarse de manera exclusiva en el momento de ser utilizadas. Debemos procurar el manejo de muchas técnicas de asepsia. La palabra estéril no significa que no debe poseer microbiano. Esta se logra teniendo un área adecuada, en este caso en las centrales de mezclas. La documentación. Debemos tener un área de procedimiento normal, un área de prescripción médica, validar la recepción y validación de documentos, fecha del paciente, que exista el medicamento, que la mezcla del mismo exista, una recepción y validación, un manual de procedimientos y tratamiento de desecho de derrames, procedimientos normalizados para la calibración de materiales y equipos, una guía de manipulación de citotóxicos, antibióticos y fecha de prescripción. En esta fecha de prescripción debe contener el nombre del paciente, el hospital, la localización del servicio, la edad, y debemos tener clarísimo la identificación del médico responsable de cada servicio. Los protocolos usados en cada hospital sobre los medicamentos, la dosis y el volumen. Se evitará el uso de abreviaturas para indicar el medicamento y la preparación siempre debe estar etiquetada debidamente. Estos son algunos procesos de la parte central de mezclas. Muchas gracias por su tiempo.